¿Qué tal? Muy buenas noches. Son unos minutitos pasados de las 9 y es lunes, momento en que tengamos nuestra ya acostumbrada cita en Mesa de Análisis. Soy Jorge de Dios y le doy la más cordial bienvenida a este programa. Les saludamos desde nuestros estudios aquí en Tabasco 2000. Gracias por vernos vía televisión, Facebook Live o a través de internet en tvt.mx. También un saludo a quienes nos hacen el favor de escucharnos a través de nuestras estaciones de radio hermanas en amplitud y frecuencia moduladas. Quédense porque este programa se va a poner buenísimo, créanmelo, como todos los demás. Pero el tema de hoy, vaya que nos tiene inquietos a toda la familia, sobre todo donde hay todavía elementos que van a la escuela. Y es que con esta situación de la pandemia, todos sabemos que lo primero que nos sacudió fue la situación de la salud. Había que trabajar en eso porque hay que salvar vidas, es lo fundamental. Luego viene la otra situación que también se ve afectada, que es lo de la economía. En eso, en salud y economía, vamos caminando, vamos tratando de salir adelante en el mundo entero, obviamente en México y aquí en Tabasco. Pero hay un tema que todavía nos inquieta, que no se ha quitado el dedo del renglón y además, ¿saben qué? Un tema en el que de pronto, yo diría que gracias a la pandemia, nos involucramos toda la sociedad en una situación que de pronto la dejábamos nada más como en una parte de los trabajadores de la educación. Y hablo de eso precisamente, la educación. De eso vamos a hablar, COVID-19 y el regreso a las clases presenciales, porque ya se está empezando a abrir la puerta. Vamos a ver, como es costumbre, nuestra cápsula introductoria con el trabajo que hacen guionistas y el equipo de producción. Y regresando yo le voy a decir quiénes son los invitados hoy a Mesa de Análisis. Iniciamos. De las cosas que impuso la pandemia de COVID-19, hoy tenemos la primera generación de niñas y niños que no conocen personalmente a sus maestros, ni a sus compañeros, ni las aulas, y menos lo que es pasar a un pizarrón. Para que niñas, niños y jóvenes no se quedaran sin recibir información académica, autoridades educativas adaptaron los planes de estudio de todos los niveles para que pudieran recibir clases a distancia. Primero, con Aprende en Casa 1, los estudiantes de nivel básico y medio superior pudieron concluir el ciclo 2019-2020. Pues la irrupción de las clases por pandemia en el primer trimestre del año pasado imposibilitó las clases presenciales. Ahora, con Aprende en Casa 2, fue posible arrancar el ciclo 2020-2021 y que millones de estudiantes iniciaran o continuaran sus clases vía internet o por televisión abierta. Televisión Tabasqueña fue uno de los primeros medios públicos en sumarse a esta estrategia de educación para llevar la educación pública y garantizar este derecho hasta el último rincón de Tabasco. El prolongado confinamiento social ha dificultado el proceso de enseñanza de aprendizaje. Si bien muchos padres han apoyado a sus hijos, los resultados no son los mismos que cuando se da el contacto directo maestro-alumno. Situaciones como la deserción escolar y el bajo rendimiento de alumnos se ha acentuado en muchas partes durante este periodo de emergencia sanitaria. Sin duda, urgen las clases presenciales, pues hay que garantizar una adecuada formación de niñas, niños y jóvenes. Ellos son el futuro de la patria. Para el regreso de los alumnos a las aulas, las autoridades educativas y de salud han diseñado un programa para retomar las clases presenciales antes que termine el actual ciclo, primero en entidades con baja incidencia epidémica. El plan incluye la vacunación con dosis anti-COVID-19 de más de 3 millones de trabajadores del sistema educativo del país en un lapso de 5 semanas. Campeche, que ha mantenido el color verde en el semáforo epidemiológico muchas semanas, fue el primer estado donde se vacunó a maestros y el 19 de abril reiniciaron clases presenciales, casi 6,000 alumnos de 137 escuelas. Del 20 de abril al 28 de mayo se realizará la vacunación de maestros y personal educativo de escuelas públicas y privadas en todo el país. A Tabasco le corresponderá del 12 al 18 de mayo. Se espera proteger del COVID-19 a unos 40,000 trabajadores del sector educativo público y privado. Hoy en nuestra mesa de análisis revisaremos qué se hace para garantizar la educación en medio de una pandemia que aún no termina y para proteger de contagios a alumnos, maestros, trabajadores del sector y padres de familia.
Así las cosas, como ven, el tema vaya que nos interesa a todos, ¿verdad? Papás, mamás, abuelitas, tíos, alumnos, todo el mundo, por favor, muy atento a lo que aquí se va a decir. Como siempre, juntos vamos a hacer mucho mejor esta transmisión. Le voy a recordar los teléfonos: 316-3652, 316-3653. Y para los mensajes de WhatsApp, 9932-013288. Bueno, dicho lo anterior, vamos a agradecer de antemano la presencia de quienes hoy están aquí con nosotros en el estudio, gente sumamente ocupada en este rubro y en mucho más, pero ahora en lo que vamos a platicar y que hicieron un huequito en la agenda para platicar con ustedes a través de nosotros. De verdad, gracias en todo lo que vale su presencia. Inmediatamente tenemos aquí en primer término a quien es hoy por hoy la secretaria de Educación del Gobierno del Estado de Tabasco, la doctora Egla Cornelio Landero. Bienvenida a tu casa, Egla. Buenas noches, Jorge. Con mucho gusto, aquí estamos. Qué bueno, bienvenida, de verdad. A su lado se encuentra quien es secretaria general de la sección 29 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la maestra María Elena Alcudia Gil. María Elena, bienvenida a tu casa. Un gusto saludarte, Jorge. Gracias por la invitación en esta noche. Que sea la primera de muchas, porque aquí les queremos tener todo el tiempo. Y a mi izquierda tenemos en primer término a quien es presidente de la Asociación de Padres de Familia, Freddy Lanestosa Contreras. Bienvenido, Freddy, a tu casa también. Sí, gracias. Muy amable. Vamos a platicar sabroso. Y finalmente, pero no menos importante, alguien que ha estado ya en varias ocasiones también como presidente de Asociación Estatal de Padres de Familia aquí en Tabasco, José Atila Montero Acosta. José Atila, bienvenido a tu casa. Buenas noches, doctor. Gracias por la invitación que me hace. Al contrario, amigo. Y bueno, queremos mencionar algo porque es muy importante. Teníamos contemplado en este programa la presencia de la secretaria de Salud, la doctora Silvia Guillermina Roldán Fernández, que ustedes recordarán, ha estado, no sé, yo creo como en 5 o 6 programas ha estado acompañándonos para platicar temas que tienen que ver obviamente con la salud. Hoy estaba contemplada, venía en camino, de último momento recibió un llamado para una reunión urgente y tuvo que desviarse, ya no llegó a las instalaciones, solo se comunicó. Doctora, entendemos que hoy por hoy usted es quizá quien más trabajo tiene en esta situación de lo de la pandemia. Agradecemos como siempre a la doctora Silvia Roldán su prestancia, su tiempo y todo lo que viene a decir acá. Ya habrá otro momento para platicar también con usted, doctora Silvia Roldán. De antemano, muchas gracias, por supuesto, por su disposición. Bueno, vamos a entrarle al tema porque de verdad que está sabrosón. Esta pandemia, como decía yo al inicio, estarán de acuerdo, sacudió todo, sacudió el mundo entero, sacudió a México, Tabasco, la salud, la economía y la educación, maestra. Y esto, sin lugar a dudas, fue un trancazo duro y que se tenía que abordar. Así es. Sí, como todos sabemos la historia que hemos tenido que vivir, ¿verdad?, con esta pandemia COVID-19. En el año pasado, nosotros en el mes de marzo, para el 14 de marzo, empezamos con toda la información que ya se venía la pandemia y pues nosotros teníamos que tomar acciones rápidas, como entonces lo decía el entonces secretario de Educación, don Esteban Moctezuma, ¿verdad? Sacar a todos los alumnos de las escuelas y mandarlos a su casa fue también una acción rápida, porque, por ejemplo, en el estado pues fueron más de 700,000 alumnos que se fueron a su casa. Y pues bueno, si contamos... De todos los niveles. De todos los niveles, desde preescolar hasta universidad. Y con esas acciones rápidas pues también ayudamos a que la pandemia no nos pegara más duro, ¿verdad? Porque ahí los padres de familia, los tutores y todos también se fueron a sus casas, ¿no? Fue una acción rápida y desde entonces en educación los maestros también, que es un ejército de personal muy capacitado, muy comprometido, la verdad, todos cerraron inmediatamente su consejo técnico porque estábamos próximos a un periodo de vacaciones de la de marzo. Y justamente ellos tomaron acciones rápidas y integraron los comités de participación social y de salud inmediatamente. Fue una acción rapidísima que en eso sí siempre debemos reconocer a los maestros que son un ejército de acción rápida. Y tomaron acciones y pudimos sacarle los consejos técnicos que nos quedaban y se integraron los comités de participación de salud y los niños se fueron a las casas. Pero de ahí, eso no quiere decir que que iban a dejar de aprender. Teníamos que haber dejado. Había que modificar también el esquema. La planeación didáctica. Los maestros, todos los maestros tenemos que hacer una planeación
conforme al inicio del ciclo escolar, ¿verdad? Y así estaba planificado como presencial. Ahora había que tomar acción para una educación no presencial. No, esto fue rapidísimo y los maestros tuvieron que cambiar toda su planificación, tuvieron la oportunidad de entregar en tiempo a los tutores, a los padres de familia, información para que los niños tuvieran y continuaran su ciclo escolar, porque como ustedes sabrán y toda la sociedad lo sabe, no se interrumpió el ciclo escolar, lo sacamos adelante. Y eso fue para cerrar el ciclo escolar que estaba terminando el 19-20. Así es. Y había que arrancar con el 20-21. ¿Cuál era la disposición, María Elena? Pues tú que tienes también ese pulso de estar precisamente hablando con ellos de muchas cosas. Pero, a ver, tenemos que dar clases, compañeros. ¿Cuál fue la disposición del magisterio tabasqueño? Pues primero decirte que es importante mencionar que se cerraron los edificios escolares, pero la educación continúa en casa. Así es. Como bien lo expresa la Secretaría de Educación, lo importante de conocer en el magisterio el sentido de la alta responsabilidad que tienen con su tarea, que es la de conducir el sistema educativo. Es importante mencionar que las aulas se cerraron, los edificios se cerraron, pero la escuela se trasladó al espacio físico de las casas, en donde la recámara, la sala, el comedor ocupó un espacio o bien como maestra de alumnos o bien como mamá de sus hijos también en el momento de estar en casa. Muy difícil la situación porque si bien es cierto, se diseñaron estrategias, la tecnología, un factor muy importante que en su caso no tenían todos nuestros niños para efecto de atender la necesidad emergente. El docente, sí, con un equipo de cómputo, con un teléfono, pero al mismo tiempo con unos datos limitados para poder atender su necesidad personal. Al cambiar la dinámica de la educación en casa, el docente tuvo que implementar estrategias personales para incrementar sus datos, para poder llegar hasta los niños a quienes en su momento no podían encontrar. Muchos niños, lo expresaba la secretaria, el término del ciclo escolar pasado, 19-20, ya estaban evaluados dos trimestres. El tercer trimestre prácticamente se entendió que era necesario emitir una calificación para poder cerrar un ciclo escolar. Bien, te voy a interrumpir un momentito porque ya tenemos aquí la indicación de hacer una pausa, pero no se vayan, vamos a seguir platicando de esto. Y María Elena mencionó un factor fundamental, los padres de familia. De eso vamos a platicar también porque su involucramiento en la tarea ha sido de verdad ejemplar también. Regresamos rápido. Tengo también el informe y mañana se va a detallar de que avanzamos en la vacunación de maestras y de maestros de personal educativo. Prácticamente se terminó de vacunar a todos los maestros, maestras, personal educativo de Nayarit, de Veracruz, y se avanzó mucho en los 5 estados. Mañana se va a informar de cómo vamos y se va a continuar vacunando a maestras, a maestros, a trabajadores de la educación para que podamos reiniciar las clases presenciales. Desde luego, en común acuerdo, padres de familia, maestras, maestros, autoridades. Nada por la fuerza. Tiene que haber un acuerdo, tiene que ser voluntario
para que de nuevo se reinicien las clases. Ahí están las declaraciones del presidente en su rueda de prensa cotidiana, hablando de cómo se tiene que involucrar toda la sociedad y consensar todo lo que se va a hacer entre todos para que sea parejo. Vámonos precisamente a hablar de la participación de los padres de familia que se vieron de pronto así, porque así nos vimos todos, además sacudidos por esto de la pandemia, involucrados en una tarea en la que de pronto estaban bastante ajenos, pero que tenían que meterse de lleno, que era ¿cómo le entraron los padres de familia? Fue muy complejo, porque prácticamente como nunca habían experimentado este tipo de situación en ninguna parte del país, los padres de familia no estaban acostumbrados a esto. No solamente afectó la educación, sino que también muchos padres de familia dejaron al momento también sus trabajos y se integraron un poquito más a los niños para tratar de ayudarlos en sus clases. Uh-huh. Y pues con el tiempo, por la falta de experiencia y del estrés, se bloqueaban. Y fue muy difícil para que se pudiesen adaptar los padres de familia. Algunos se lograron adaptar, algunos todavía les ha sido muy difícil. Y he recibido por parte de los padres de familia comentarios de que muchos niños están bloqueados, muy bloqueados. En caso personal, estuvo pasando con mi hija, traté de ayudarla. Yo tengo una hermana que es maestra. ¿De qué edad tu hija? 6 años. 6 años, de primaria entonces. Sí, de primaria. Tengo una hermana que es maestra, tiene doctorado ella está impartiendo clase, me ayudó con mi niña. Logramos sacarla de ese estrés, porque sí, aparentemente no afecta, pero el tener mucho tiempo confinado a un niño en 4 paredes y no dejarlo salir ni a jugar ni nada, es muy, muy pesado, ¿no? Muy pesado. Por supuesto que es pesado. Entonces, y se le cambió todo el panorama. Totalmente, totalmente. ¿No? Entonces, lo que buscamos ahorita, hemos estado detectando por parte de los padres de familia, una parte está a favor, otra parte no está muy a favor. Pero sí es muy, muy urgente, porque estamos viendo el estrés tan fuerte, porque hemos visto también que aún dentro de la vivienda, del hogar, ha incrementado muchísimo el estrés a tal grado que ha surgido mucha violencia que antes no existía, ¿no? Por supuesto. Entonces tenemos que cuidar mucho a los niños, no solamente de la salud la emocional o la física, sino la emocional, porque eso lo viene a afectar mucho más. Y es algo que te puede dejar marcado por mucho tiempo. Entonces yo siento que sí es conveniente el poder dar un paso hacia lo que pretendemos ahorita. Claro que sí. Ahora, José Atila, tuvieron en este proceso que nos plantea Freddy, que además digo usted, nada más de oírlo se antoja sumamente difícil, la María Elena, ¿no? Y amigos, ¿tuvieron asesoría los padres por parte de las autoridades educativas? Decir, oye, pues van a echarle la mano a los maestros, ¿cómo hacerlo? Desde luego que sí, siempre ha habido una buena comunicación entre la institución educativa y los padres de familia, y también con los maestros, ¿no? Lo que dijo la maestra, la secretaria de Educación, es muy cierto. Este problema de la pandemia, imagínense si las instituciones que tienen toda una estructura los agarró fuera del lugar, imagínense cómo agarró a los padres de familia, ¿no? Uh-huh. Entonces fue un golpe tremendo que desestabilizó totalmente el seno familiar y ahí poco a poco se fueron dando las condiciones para que ya los padres asumieran su responsabilidad de hacerla de maestros, ¿no? En el momento dado de atender a sus hijos porque no les quedaba de otra. Y si no de maestros, de asistente de asistente, exactamente, ¿no? Y nosotros ahí jugamos un papel muy, muy fuerte porque estuvimos asesorando mucho a los padres de familia. Yo te quiero decir que a mí me llamaron, me siguen llamando de todo el estado, precisamente por ciertas cosas que se dan, ¿no? De cómo le hago con mi hijo, que yo trabajo y todo, ¿no? Y nosotros ahí hemos estado orientando y asesorando a los padres de familia, a las madres de familia, para efecto de que su niño no se vea afectado en su aprendizaje. Honestamente yo valoro mucho el trabajo de la secretaria Egla, porque se hizo un gran esfuerzo para que los maestros cumplieran debidamente con su trabajo de seguir al frente de sus alumnos. Y la verdad que como asociación estatal yo valoro mucho ese esfuerzo y pongo muy en alto el nombre de los maestros del estado de Tabasco.
Qué bien. Honrar es importante y reconocer la labor, porque como bien decían los maestros, de pronto hicieron, además lo veíamos en redes sociales, al inicio choqueados, pero luego con entusiasmo ponían letreritos, ahora que iba a arrancar ya el segundo ciclo escolar, ya dentro de la pandemia, bienvenidos a clases, ponían florecitas, dibujitos, o sea, ya se van como acostumbrado a esto, pero ahora tienen que acostumbrarse al regreso a las aulas. ¿Ya se están preparando para eso? Sí, los maestros en el calendario escolar están previstos 11 consejos técnicos. ¿Qué son esos Los consejos técnicos escolares, donde se les da precisamente todos los avances de lo que sigue de temática que deben desarrollar los maestros con sus alumnos, dependiendo del grado que tienen que impartir. Sí. Y ahí a ellos, por ejemplo, se les dan los avances también de los programas que vienen relacionados con el Plan Nacional de Educación. De manera que todos los acuerdos que se van a ejecutar, a ellos les llega ahora sí que en cada consejo técnico, y ahí ellos van un paso adelante de planeación de todo lo que corresponde. Ahorita, por ejemplo, desde el mes de noviembre ellos ya saben que se les ha presentado la guía de regreso del retorno a clase o de la clase de la educación post-COVID, que también es un tema que ya se está trabajando, y ellos ya en el Consejo Técnico de diciembre también lo abordaron, y ahora en el Consejo... Diciembre. Sí, y ahí ahora en el Consejo Técnico de marzo también ya se abordó. ¿Por qué? Porque desde noviembre, cuando nosotros estábamos viendo que hay lo decía ahora la maestra María Elena, lo dicen también aquí el maestro José Atila y Freddy, que hay muchos alumnos que no tienen acceso a las herramientas de una computadora, de un teléfono o algo para tomar sus clases. Sin embargo, los profesores, ¿qué han hecho? Pues en el caso de ellos se les entregaron cuadernillos, y los maestros, muchos maestros están llegando a su zona escolar y están dejándole las tareas, las recogen, traen comunicación con los alumnos. Entonces, desde noviembre, en la reunión de autoridades de educación de todo el país que tenemos cada mes, se acordó que en los lugares donde ya fuera posible que se podían dar asesorías hasta con 5 alumnos, guardando la sana distancia, pero son tutorías, pues, para que no queden abandonados los alumnos. Y entonces... ahora sí que los centros comunitarios de aprendizaje, que así se le puede llamar, la Ley General de Educación en el artículo 14 lo dispone, que las aulas, las escuelas son centros comunitarios de aprendizaje. Pues así es un método que también se tiene contemplado, y los maestros ya están, muchos ya están en esa tónica, que bueno, que en lo que se va permitiendo acercarse a las escuelas, ellos van a llegar a dar esas tutorías. Por lo tanto, ya se están preparando a ello. También ya se les presentó la guía de regreso a clase, que es una guía que trae mucha información. Ya esa guía ya sea para las clases presenciales ya. Cuando se regrese, ¿cómo ir del regreso paulatino? Porque también lo debemos dejar claro, no se va a regresar, así que ya regresamos. No podemos, no podemos. No se puede ni se debe. Ni se debe. Bien, de eso vamos a platicar también. A ver, bueno, los maestros han de estar también con ese escozor, ¿ok? Yo regreso a mi aula, regreso a mi salón, pero quiero regresar protegido. Y quiero incluso el entorno. ¿Cómo están las escuelas? ¿Qué están pasando después de 1 año y pico cerradas? ¿Cómo está la infraestructura? De eso también vamos a platicar. No se vayan, regresamos. Porque además las escuelas... Sinaloa, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tabasco y Tlaxcala, del 12 al 18 de mayo. Para el personal educativo hemos seleccionado el uso de la vacuna CanSino. Esta es una vacuna que ofrece varias ventajas. Las dos más relevantes para el operativo es: solo requiere una dosis. Con una dosis se obtiene el efecto máximo esperado, que es una eficacia muy alta, comparable a la de las más vacunas. Y en segundo lugar,
que no requiere ultracongelación. Esto lo que permite es un avance muy rápido del operativo de vacunación en el personal educativo. Bueno, ahí están las declaraciones también del doctor Hugo López-Gatell, que vaya que ha tenido que ver en todo el desarrollo de la pandemia, dando datos muy importantes para ver cómo vamos caminando y qué es lo que tenemos que hacer. Y esto es bueno, ¿no? Que anuncien la vacuna de una sola dosis para los maestros. Los maestros están, decía yo, ya preparados para regresar, quieren regresar a sus clases, pero hay la inquietud, ¿no? Ya de regresar vacunados, María Elena, ¿no? Lo exigen, me imagino, yo voy, pero póngame la vacuna. Es correcto, Jorge. Es importante decir que ante el inminente regreso a clases, sí, claro, los maestros, lo he expresado, los maestros son los más interesados ya en regresar a las aulas. Al maestro se le triplicó sus actividades escolares. Cuando tienen una jornada normal en un aula de 8 a 1 de la tarde, en este momento tienen jornadas durante todo el día, porque planean durante un periodo de un horario de 2 horas, de 9 a 11 se conectan, de 11 a 1 se conectan, envían sus actividades, su planeación y después por la tarde empiezan a recibir el producto o durante una semana, tienen un periodo de una semana para que el padre de familia pueda enviar sus evidencias. Pero no deja de atender el maestro el WhatsApp, la plataforma de Classroom, las videoconferencias, las videollamadas. Es un cambio total. Y es por ello que se dice, sí, el regreso a las aulas ya es necesario. Pero también lo ha expresado nuestro líder nacional ante el presidente, ante la secretaria de Educación en este momento y de igual manera se lo hemos expresado a la secretaria de Educación, quien ha sido atenta y muy consciente de lo que implica el regreso a clases. Se dice que se requiere que todos los trabajadores de la educación estén vacunados y tenemos que reconocer en la voluntad que tiene nuestro presidente de que el sector educativo sea el tercer segmento que vaya a ser vacunado. Tenemos que reconocer que al sector educativo, si bien es cierto, se priorizó y se privilegió la seguridad de los niños, también se privilegió la seguridad de los trabajadores de la educación. Y eso se salvaguardó su integridad física, pero también sus derechos prestacionales. Con ello, el compromiso de los trabajadores de atender a cabalidad a los niños, con las limitantes que nosotros conocemos. Pero ¿qué pedimos también? Que haya semáforo en verde. Pues Tabasco, en lugar de avanzar, pues retrocedimos nuevamente a naranja, aunque estábamos en esa consideración a nivel nacional, estábamos en amarillo, ¿no? Regresamos a naranja, también pedimos en el regreso que sea voluntario. Voluntario por parte de los padres de familia para decidir si envían a sus niños. Voluntario en el regreso a clases de los maestros a efecto de también salvaguardar a quienes por alguna situación tengan una condición externa, alguna enfermedad, sean mayores de edad. Todos esos pequeños datos que tenemos que aterrizar en el escenario están siendo considerados. Hemos sostenido diálogo con la Secretaría de Educación, hemos hecho patente todas estas inquietudes y hay toda la buena voluntad y la buena disponibilidad también para que eso se salvaguarde. Como debe ser. Oye, hablando de esta comunicación, hay, debo suponer, secretaria, hay una estrecha colaboración también con salud, ¿no? Sí. Nosotros no damos un paso si no tenemos la información con la Secretaría de Salud. A nivel nacional, la secretaria Delfina trabaja directamente con el doctor Hugo López-Gatell. Sí, la reunión de CONAEDU que tuvimos ahora en marzo, el 8 de marzo, donde estuvimos todos los secretarios de Educación, estuvo en la reunión con nosotros el doctor López-Gatell, inclusive fue donde a nosotros nos entregaron la guía, esta guía que es la guía de orientación para la reapertura de las escuelas ante el COVID, y es un documento que ya está trabajado con la Secretaría de Salud Federal y la Secretaría de Educación Pública. ¿Qué incluye esto? Esa guía de orientación incluye toda la filosofía que debemos de cuidar
para el regreso a clase, pero además trae también los 9 pasos para reanudar las actividades cuando, como quedamos en el acuerdo, ¿no? Ahorita decía la maestra María Elena, y es así, cuando se den las 3B, que esté en verde, que haya la voluntad y que estén vacunados todos los trabajadores de la educación, considerando a los docentes y al personal administrativo. A eso iba yo, que no nada más es el maestro, ¿no? Porque en la escuela hay mucha gente. El personal administrativo y los docentes. Pero aparte de eso, quiero comentar también que en la comunicación que tengo puntual con la secretaria del Estado, la doctora Silvia Roldán, hemos entregado tanto a nivel federal como al Estado toda la información del personal del sector educativo, incluyendo a las escuelas de educación pública y a las de educación privada, tanto al personal administrativo como al personal docente. Es más de 56,000 personal que le hemos pasado la información, incluyendo a CONAFE, porque CONAFE también forma parte de educación del Sistema Educativo Nacional, efectivamente, y también a ellos los incluyo. Yo quiero suponer que hay maestros en activo que ya rebasan los 60 años, y que a lo mejor ya también ellos estén protegidos, ¿no? Eso nosotros consideramos, quiero comentar que tenemos cerca de más del 7% de personal en la CETAP, que son más de 60 años, que son cerca de 3,800 y tanto, que ellos pues posiblemente ya estén vacunados. Sin embargo, nosotros, como ahorita lo escuchamos del presidente de la República, tenemos el calendario que en Tabasco habrá la vacunación del 12 al 18 de mayo y pues nosotros mandamos toda la plantilla correspondiente del sector privado y del sector público. Todos incluidos, como debe, como debe. La infraestructura es importante también. ¿Le preocupa a los papás cómo están las escuelas? Porque yo debo suponer, a veces nada más en el fin de semana pasan 1000 cosas y no faltan los amigos de lo ajeno, vea que hasta en un fin de semana van y peinan el área en una escuela. Pues imagínense ahora, con tantas escuelas cerradas tanto tiempo, inundación y más. ¿Están preocupados y ocupados los papás en eso? Así es muy correcto. En sí, una de las cosas que cuando nos hemos estado reuniendo con los padres de familia, con las mesas, lo que hemos estado platicando precisamente es de que sí es correcto el regreso a clase, pero para poder regresar a clases tenemos nosotros que garantizarle a los padres de familia y a los niños de que podamos tener lo adecuado para ese cuidado. Y entre esas cosas, una de las cosas que estamos preocupados nosotros es que las escuelas tengan agua, que tengan sus baños, que tengan lavabo, que puedan tener todo lo necesario para protegerse, careta, cubreboca, gel antibacterial, todo lo que se necesite, y para el regreso a clase. En sí, hace como un mes aproximadamente, la Asociación Nacional, de la que yo formo parte como consejero nacional, le emitió un boletín a la Secretaría de Educación Pública, un boletín de prensa, en el cual... ¿Diciéndole? Exacto. Bueno, le leo textualmente como le llegó el boletín a la Secretaría de Educación Pública Federal. Dice: boletín de prensa, regreso a clases. El principal objeto de las asociaciones de padres de familia es representar ante las autoridades escolares los intereses que en materia educativa sean comunes a los asociados, así como de proponer ante las autoridades de las medidas que se estimen conducentes para el mejoramiento de la comunidad escolar. En tal virtud, quienes integramos la Asociación Nacional de Padres de Familia, ante la inminente necesidad de la recuperación de las actividades educativas, la reactivación de la economía de nuestro país y las acciones en materia educativa que han sido anunciadas en las últimas semanas por parte de la autoridad federal, nos pronunciamos en el sentido de respaldar y apoyar la decisión de los padres de familia de todas las escuelas públicas y particularmente que conforman el sistema educativo nacional, que deseen o no regresar a clases presenciales. Esto es a mérito de opinión por la desconfianza por nuestros representados han manifestado en todas las entidades del país. Lo que se ha manifestado es eso, en ocasiones hay desconfianza por eso. Claro. Lo anterior, en consonancia con las declaraciones vertidas por la Secretaría de Educación Pública, maestra Delfina Gómez Álvarez, quien durante la puesta en marcha del programa La Escuela es Nuestra, cuyo propósito es atender la infraestructura de los planteles que no cuente con condiciones adecuadas para el retorno a clases presenciales, aseguró que respetará la decisión de los padres de familia que no deseen llevar a sus hijos a las aulas y se garantizará que no
habrá reprobados en el presente ciclo escolar. De tal manera, externamos que estaremos apoyando e impulsando la decisión del presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, y la secretaria de Educación Pública, encabezada por la maestra Delfina Gómez Álvarez, en el entendido que cada uno asuma la responsabilidad que corresponde bajo las siguientes propuestas. 1. Exhortamos a las autoridades educativas a que convoque a la brevedad para un diálogo amplio de las directamente interesados, representación de padres de familia, autoridad educativa, autoridad de salud y magisterio, con el propósito de que dicha reunión se tome en gran acuerdo que beneficie a la educación y la tranquilidad del país. 2. Que los padres de familia que decidan no llevar a sus hijos a clases presenciales se comprometan a dar el apoyo a sus hijos y maestros desde casa. 3. Los padres de familia que decidan enviar a sus hijos a clases presenciales se responsabilicen de aplicar y respetar las medidas de higiene y prevención que dicte la propia Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud y el Consejo Nacional de Salud. Bien. 4. Si resumimos esos dos puntos, okay. los otros dos. Okay. Entonces, que el gobierno federal, estatal, municipal de la SED otorgue las garantías de la salud debidas para evitar contagios y que las autoridades asuman responsabilidad en cuanto a la sanitización de insumos ante la parte presupuestal para atender las necesidades. Entonces, en materia, en grandes rasgos, esta fue una carta que se le envió. Nacional. Bueno, una carta que se envió. Se envió y tenemos esta respuesta por parte de la Secretaría de Educación, donde nos dicen, aquí está arriba, la respuesta. La SEP también coincide que los padres de familias que lleven a sus hijos e hijas a las aulas se deben de responsabilidad de aplicar y respetar las medidas de higiene y prevención establecidas por la Autoridad Educativa de Salud. Bien. Por lo anterior, la educación y la salud han establecido como mecanismo de coordinación con las entidades federativas para que, como lo ha planteado las organizaciones de padres de familia, las autoridades estatales contribuyan a los insumos para sanitizar los planteles y además de que debe tener la infraestructura adecuada en las escuelas para un ingreso seguro a clases presenciales. Esto es lo que nos responden ellos ahí. Es muy interesante. Tenemos aquí 1000 preguntas ya de los padres de familia que están, se los dije que iba a estar interesantísimo. Qué bueno. Porque sí nos preocupa a todos, ¿verdad?, que los niños regresen, y los maestros también, claro, a las condiciones idóneas, o lo más idóneas posible, porque es la salud lo que está de por medio. Voy a dejar en el aire esta situación, Egla, porque de pronto hay escuelas que sabemos que sí que están en condiciones que, digo, necesitarían casi rehacerlas. ¿Y ahí qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con eso, no? Algunos a lo mejor sí están en condiciones de ir, y los que no. De eso vamos a platicar regresando. ¿Ah? Con gusto. A ver, También es importante tener en cuenta que una vez vacunadas las personas, después de 2 semanas ya desarrollan los anticuerpos esperados, la protección inmunológica, y podrán reintegrarse a las clases. Esto quiere decir que, por ejemplo, en el primer bloque, más o menos el 15 de mayo, incluso unos días antes, del 13 al 15 de mayo, podrán abrir las escuelas de los primeros estados. Y en los últimos, del 19 al 28 de mayo, será su vacunación, de modo que un poco antes de mediados de junio, antes del 15 de junio, también podrán abrir las escuelas. Esto lo que permitirá es el retorno al ciclo escolar vigente para culminarlo y quedar en buena preparación para el siguiente ciclo. Bueno, así las cosas en las declaraciones del doctor López-Gatell. Julissa Morales, saludos a la doctora Egla por el trabajo que ha hecho hasta el momento. Andrea Vázquez, también felicitaciones para la doctora Egla. Se nota el cambio que hacen en la Secretaría. Gustavo Alberto Yergo, gracias a la maestra María Elena por el apoyo brindado al personal. Marta Edith Pérez Campos, los maestros del CENTE comprometidos con alumnos y padres ponen en práctica estrategias, apoyan a los niños. Felicidades a los padres de familia que han sido un apoyo importante en el proceso. El CENTE cerca de los compañeros, gracias maestra María Elena Alcudia. Bueno, el CENTE gestionó y propuso las 3B, vacunación, semáforo verde y regreso voluntario, dice Jonás Gómez Santos. La disposición del magisterio es
continuar en casa, salvaguardar vidas y aprende en casa. Bueno, va. Había yo comentado antes del corte, maestra, que la infraestructura no está toda pareja, ¿no? Hay unos que a lo mejor sí están en más condiciones de recibir alumnos y maestros y otras no. ¿Ahí qué se va a hacer? ¿Esos van a continuar? Los que no puedan, ¿van a continuar con Aprende en Casa o cómo? Bueno, comento, tenemos más de 3.847 establecimientos que ahora sí en el sector educativo de todo el estado. Yo lo decía la otra vez en el Congreso, se necesita una gran cantidad de dinero. Yo comentaba que son más de 1.100 millones de pesos los que se requerían para poder hacer frente a un total de escuelas que están totalmente acabadas, casi que son más de 1.800 escuelas. A lo largo que no y ancho de Tabasco. Sí, porque, y eso lo digo en una evaluación que nosotros ya hicimos. Entonces, el gobernador tiene dentro de los proyectos que hay que invertir en el sector educativo, en infraestructura, porque es verdad que la educación de calidad no es solamente con profesores preparados, sino también con centros educativos que sean dignos para que las niñas, los niños, los adolescentes, los jóvenes puedan tener sus clases, y todo eso requiere inversión. ¿Qué vamos a hacer con las...? Hoy estamos nosotros revisando todos los establecimientos. Ya hemos sanitizado más de 1.721 escuelas que hemos en 7 municipios. Nos faltan 10 municipios que no hemos tocado todavía porque se están haciendo las licitaciones para todo hacer la sanitización. Y nos apoyó un poco el programa de las escuelas de tiempo completo, nos apoyó porque pudimos ver lavaderos de mano en algunas escuelas, pero sí se requiere mucha inversión, sí se está haciendo el levantamiento para que a través de ITIFE y a través de programas que lleguen a Bienestar, porque también a Bienestar le están llegando el programa de La Escuela es Nuestra, las escuelas de tiempo completo y todo, ahora se lo pasaron a Bienestar, que es la secretaría que ahora va a manejar estos programas, y por lo tanto nosotros tenemos que ir trabajando con ellos para poder ir levantando los establecimientos. Comentó además que el regreso a clase, pues en el sector lo podemos evaluar tal cual debe de ser, y no estamos viendo que en mayo estemos siendo vacunados y en las 2 semanas estemos retornando. Eso no va a ser posible por varias razones. Las escuelas las tenemos que limpiar. Ahorita mismo nosotros ya tenemos listos todos los kits que vamos a entregar para limpieza, incluyendo cloro, jabón, jergas, escobas, trapeadores, porque ya tengo todo hecho, los kits para poder empezar a entregar con los supervisores, los jefes de sector y los directores de escuela. Pero aunque corramos mucho, el ciclo escolar termina el 9 de julio. El 9 de julio. Esto implica que por mucho que corramos, sí nos va a dar tiempo para poder tener acercamiento con nuestros alumnos que están muy solos, que hasta eso también se hizo un calendario para detectar qué número de alumnos no tuvo contacto con los profesores, qué número de alumnos tuvo un contacto intermitente con sus profesores y qué alumnos sí tuvieron contacto con los profesores. ¿Cómo lo pudimos evaluar eso también? Con el mismo calendario escolar, porque nosotros tenemos que subir calificaciones trimestrales. Sí, o sea, el hecho de que estén recibiendo esta educación a distancia no quiere decir que no se evalúen. No, sí, se tiene que, y está abierto el calendario de evaluación, y por lo tanto a nivel nacional, porque esto no es nada más propio de Tabasco, es todo el país. Bueno, todo el mundo además, porque en toda parte de la educación están llevando su batalla, ¿no? Sin embargo, ahí nosotros hoy ya tenemos un panorama. ¿Qué porcentaje de alumnos no ha tenido contacto con sus maestros? Y en eso es cuando nosotros, por eso lo decía, ya muchos maestros ya están en el entendido que en el momento en que estén más flexible el contacto con los alumnos, lo van a hacer. ¿Para qué? Para ayudar a estos niños que no han tenido contacto con sus profesores. Sí tenemos esa problemática que has dicho, Jorge, con los establecimientos, que sí tenemos escuelas que no tienen agua, que no tienen, ahora sí están en malos estados. Pues. Así es. Esto que mencionas, Egla, de
de estas de pronto inconsistencias en cuanto a la relación alumno-maestro, aprendizaje y demás, ¿se da en todos los niveles o en algún nivel donde han fallado un poco más? Porque digo, yo creo que a lo mejor un maestro universitario o de prepa como que ya son más serios, quiero pensar. ¿O en todos los niveles de pronto hay en todos los niveles. Inconsistencias? En todos los niveles hay inconsistencia. Mira, yo tengo alumnos de licenciatura, claro, que son de municipio. Y lo voy a decir porque es loable de alumnos que tienen el interés de estudiar, se suben a un árbol para tomar la clase. Para tener señal. Porque allá puede alcanzar la señal. ¿Y por qué me di cuenta? Porque hacía mucho ruido. Entonces ahí me di cuenta que era y me dijo, profe, es que yo tengo que subirme a un árbol para alcanzar la señal. Entonces, sí tenemos en todos los niveles, en educación media, también tenemos mucha dificultad para conectarse. Ahí la diferencia es que ellos se pueden manejar más abiertamente y por eso en las estadísticas que tenemos, ¿qué tecnología ha sido la más usada? El WhatsApp. En educación media, WhatsApp está arriba. Sí. ¿Por qué? Pues porque los chavos están más conectados por ahí, pero no nuestros niños de básicas, porque pues ellos todavía tienen que ir con los papás pegados, claro. Entonces es diferente, pero en todos los niveles, desde preescolar hasta superior, sí hay dificultades para conectar. Qué interesante está todo esto, y eso que planteas, qué ejemplo tan maravilloso, que yo quiero pensar que no es nada más el único tu alumno, sino así de ver varios muchachos y muchachas de diferentes edades que hacen hasta lo imposible. Qué bueno para tener su clase. Esa gente es exitosa, esa gente, pase lo que pase, van a salir ganando toda la vida. Yo estoy cierto que así va a ser. Dentro de todo este mare magnum, los padres de familia, yo recuerdo que antes de la pandemia siempre se ponían como de acuerdo para vamos a pintar la escuela y hacer cosas así. Están en la disposición ahora sí de echarle hasta levantar paredes y tumbar y hacer más. Claro que sí. En lo que respecta a la asociación que presido, siempre se les invita a los padres de familia para que participen en la escuela de las formas en que el director lo decida, ¿no? El padre de familia es un punto de apoyo para la escuela. Más así ahora. Está en la ley y en estos momentos más todavía. Entonces, yo te quiero decir, doctor, que el viernes pasado realizamos más bien terminó una encuesta que se hizo a nivel nacional. Yo soy secretario general de la Federación Nacional de Asociaciones de Padres de Familia. Y las preguntas que se le hicieron a los padres es respecto a lo que estás mencionando, y principalmente los padres que tienen compromisos laborales, están en la mejor disposición de que sus hijos regresen a las aulas y que ellos ponen todo de su parte por tal de que la escuela se eche a andar. Claro. Entonces yo creo que dándose las condiciones que la misma autoridad determine, yo creo que en su momento los padres de familia van a enviar a sus hijos a las escuelas. En este sondeo que hicimos a nivel nacional, el 78% de padres de familia de todo el país dijeron que de momento no tienen ellos la confianza de enviar a sus hijos a las escuelas. Y solamente el 12% dijo que sí, era tiempo de que regresaran a las escuelas. Entonces, en su momento nosotros como asociación vamos a convocar a nuestros asociados para que hagan el trabajo en la escuela como se ha hecho siempre, ¿no? Porque acuérdate que la escuela es la segunda casa de nuestros hijos y es lo que le hemos enseñado a los padres de familia con los que tratamos diariamente, de que vean la escuela como su segunda casa para sus hijos. Entonces tienen que entrarle con todo lo que se tenga que hacer en el interior de la escuela. Pintar, sanear, vigilar, si es posible ayudar al personal, porque ahora el personal de la escuela va a tener que estar vigilante de todos los alumnos de una escuela, porque ya no va a ser lo mismo. Los niños se quitan el cubrebocas a la hora que quieren, se empujan, se tocan, entonces va a ser diferente todo, ¿no? Entonces, en eso estamos trabajando con los padres de familia, que no vayan a pensar que vayan a llegar con la misma mentalidad de que el maestro tiene que hacer todo. Ahí les dejo a los niños no, eso ahí no. Se ven. No, que asuman su responsabilidad. Como debe y cual debe. Qué interesante está todo eso, y ojalá
Lo comentaba yo detrás de cámaras, pero lo he dicho siempre en el noticiario, ojalá que después de todo esto salgamos fortalecidos y mejorados como una sociedad, de verdad. Ya van a ver que vamos a ver que todo va a ser mucho mejor si lo hacemos así, ¿eh? Hay que ayudar, no hay que dejar nada más en la autoridad. Tenemos que ayudar a la autoridad para que la autoridad también nos ayude. Una pausa y rápido regresamos. Vamos a leer todos los mensajes del público, prometido. Primero, recordemos que es un proceso que no es obligatorio. Ellos tienen que tomar la determinación. Precisamente dentro de la carpeta que se tiene en las escuelas hay una carta compromiso que tienen que firmar los padres de familia, en donde ellos están autorizando precisamente el que puedan asistir sus pequeños, porque cada uno de los seres humanos tenemos diferentes formas de enfrentar lo que estamos viviendo, unos con miedo, otros con desesperación. Cada ser humano es tan diferente que tenemos que tener ese respeto de que el padre de familia sea el que determine y que se comprometa además, porque también tiene que comprometerse a mandar a enviar a su pequeñito y a participar conforme lo establece precisamente el protocolo de ingreso. Gracias por seguir con nosotros. Vámonos con mensajes del público, que son muchísimos. Le agradecemos a todos ustedes su participación. Soy la señora Wendy Pérez. Buenas noches. En el caso de Tabasco, realmente creo que hay que esperar a que el nivel de contagio baje, ya que aún con los profesores vacunados se corre el riesgo por aquellas personas que aún no entienden lo grave que puede ser el COVID. Con todo respeto, también hay un espacio en las clases socioemocionales para que los padres podamos orientarnos. Bueno, en términos generales es lo que se le puede comentar a ella. Sí, claro, eso es que tenemos que ir con la prudencia, como lo dice la señora Wendy. Es verdad que el hecho de que los profesores, el trabajador administrativo estén vacunados, eso no implica que no pueda resultar al rato afectado. Pero aparte de eso, como también es otro tema, que los niños no van a estar vacunados. Y también los padres de familia, los tutores, todavía hay un sector que hay que cuidar. Por eso esto no es un regreso ya de inmediato, como sino tiene que ser paulatino. Tiene que ser además dividido. Nosotros debemos de tener claro que la educación no va a regresar a la normalidad. Tenemos que mantener la educación híbrida, porque hay una población tanto de profesores que posiblemente no van a poder regresar a las aulas por alguna situación de salud que ellos padezcan, como también podemos tener niños que tengan algún padecimiento que ya es congénito con ellos y tenemos que protegerlo. Sin embargo, tenemos que garantizarle el derecho de acceso a la educación y al profesor también el cuidado de su salud. Por lo tanto, también lo dejo claro, la educación va a ser híbrida. No va a ser totalmente presencial. Y aparte de eso, también es otra planeación que estamos haciendo, es que no se va a regresar completamente a las aulas. Tenemos que regresar divididos. Estamos pensando en que vayan 2 días a la escuela los niños y que los profesores van a detectar a sus alumnos que van muy atrasados y a eso se les va a dar acompañamiento personalizado. Tenemos varias situaciones que estamos planeando. Claro, porque de pronto también estaba yo pensando, hay algún salón donde hay, no sé, 35 o 40 niños. No los puedes tener a todos. No podemos tener aulas. Tendrán que 20 un día y 20 otro, 20 en la mañana o 20 en la tarde, no sé, pero algo así, ¿no? Justamente dentro de los 9 puntos de acciones que hay para el regreso a clase es valorar el dar las clases en los espacios abiertos. Utilizar los espacios abiertos para que no estén los niños encerrados. Interesantísimo esto. Viene una chamba dura, viene una chamba sensacional y tenemos que echarle toda la carne al asador, todos, insisto, todos, toda la comunidad. Jorge, por favor, pregúntale a María Elena, ¿qué pedirán para identificación para la vacuna de los maestros? ¿Qué le decimos? Fíjate, Jorge, que los protocolos para la vacunación los implementa la Secretaría de Salud. Ya tenemos claro en algunos estados donde ya se ha vacunado al magisterio
han solicitado. Primero tenemos que reconocer que la autoridad ya entregó al sector salud la plantilla, el censo de todos los trabajadores de la educación. El requisito inicial puede ser su sobre de pago que identifique al trabajador o su credencial como trabajador de la educación. La Secretaría de Educación tiene una credencial que identifica a los trabajadores y tiene un documento que expide el FONE y que expide la Secretaría de Nómina Estatal, en el que el trabajador acredita que es trabajador de la plantilla del sector educativo. Pero eso lo va a determinar el sector salud, porque también tenemos claro que en el sector salud en este momento hay algo que ha resultado exitoso, el que a la población mayor de 60 años se le vacunó de acuerdo a las letras iniciales de sus apellidos. Esa también puede ser una condición que puede considerar la Secretaría de Educación para vacunar al magisterio. Pero antes quiero agregar en el tema del regreso a clases. Creo que es necesario integrar a todos los sectores educativos, a todas las comunidades escolares. Lo decía hace un momento, los consejos de participación social, las asociaciones de padres de familia, el docente, el colectivo docente y la autoridad educativa. Todos estamos inmersos y todos tenemos la obligación de generar condiciones para que cuando se aperturen las escuelas, bien sea para que lleguen a tomar las clases de manera híbrida, como lo expresa la secretaria, porque se hizo, en el ciclo escolar pasado, se hizo un reconocimiento de la mejor manera en la que se podía regresar, y en algunos casos los maestros determinaron que lunes y miércoles iban a llegar un bloque, martes y jueves otro bloque, y los días viernes se iban a llegar los niños, o se piensa que pueden llegar los niños con más necesidades educativas. Entonces, en el tema de la educación híbrida es algo que se tiene que atender, principalmente porque sí están detectados los niños que este ciclo escolar definitivamente deja mucho que desear lo aprendido. No porque no haya la condición del maestro de una buena enseñanza, no porque el padre de familia no esté interesado, simple y sencillamente la condición atípica nos envuelve a todos, que los contenidos educativos pues se han desarrollado en un 50-60%, no como se pretendía que en un ciclo escolar normal se pueda en este momento tener. Bien, Eva Alejo Foster. Muy bien que los maestros sean vacunados, pero la familia de los niños, o sea, a lo mejor no afecta tanto a los niños el COVID, pero sus papás, sus tíos o con quien vivan esos niños. Los niños pueden llegar asintomáticos y sin embargo contagiar a terceros. ¿Eso les ocupa? Sí, ¿Qué le podemos comentar? Bueno, aquí lo importante es que antes que nada lo primero que tenemos que hacer es pensar no solamente en la salud de los niños, sino también en la salud de nosotros como padres de familia. Y yo considero que corresponde a nosotros como padres de familia la responsabilidad también de poder enfrentar este tipo de situación. No podemos escondernos, pero tenemos que tratar de enfrentarlo de una manera sabia. Para eso tenemos nosotros la asesoría también de la Secretaría de Salud. Esa es una de las funciones de poder orientarnos de qué manera podemos nosotros protegernos. Pero nosotros tenemos que participar, no nos podemos rezagar porque vendríamos a afectar a los alumnos. A los alumnos y a los maestros y a todo el mundo. Sí, así o sea, si yo voy a poner un ejemplo así muy rápido, yo soy un padre de familia de 35 años y mando a mi niño a la escuela, ya los maestros vacunados, pero yo me salgo de parranda, me voy con los cuates, ando para arriba y para abajo, no me cuido y todo. A lo mejor yo le pego al niño y el niño va a la escuela y el maestro que esté vacunado se los lleva a todos. Así es. Bien, Akire, ¿quién proveerá los insumos para limpieza y sanitización? Incluso hay escuelas que no cuentan con internet ni agua. En la Secretaría nosotros tenemos materiales para entregar, pero también es verdad, aprecio aquí el comentario que ha dicho el maestro José Atila, justamente que ahora más que nunca se requiere la colaboración participativa de la comunidad. Conforme a la ley están las asociaciones de padres de familia. Los padres de familia no se pueden desprender de los centros escolares. No, claro. No puede ningún estado solo sacar adelante esto. Entonces están también los comités de participación comunitarios.
que es de la comunidad. La escuela es de la comunidad. Por lo tanto, ellos tienen que ayudarnos porque hoy más que nunca todos tenemos que llevar adelante esto. La Secretaría tiene en el almacén general ya los kits listos para entregar, pero no nos va a alcanzar. No es suficiente. Eso tiene que ser para todos los días. Como también, ahora voy a aprovechar la oportunidad de decir, dentro de los 9 puntos que están dentro de las acciones para el retorno a clase, es que los niños deben de llevar cubreboca. Yo por eso no me quito el cubreboca. Afortunadamente hasta hoy no me he contagiado, pero nunca me quito el cubreboca. Usamos estos cubrebocas, los mandamos a hacer, son de tela, que también así se lo estamos aconsejando en este decálogo que vamos a poner. Vamos a poner un ratito. Justamente de que los niños deben de llevar su cubreboca, no necesitan comprar un cubreboca industrial, un pañuelo o algo para protegerse. Y esa es una acción que los padres de familia tienen que hacer, un hábito con los niños. Claro. Como también otra acción que estamos sugiriendo, que los niños se les lleven sus toallitas, que la lleven limpia, para que limpien sus espacios. Nosotros vamos a proveer cloro, vamos a proveer hasta donde podamos, pero también los papás tienen que hacer la labor. Es la carta de corresponsabilidad de los 3 pasos. Los 3 pasos es lo que deben hacer en su casa, lo que deben hacer en la escuela y lo que deben hacer en el aula. Son 3 pasos de corresponsabilidad, y esa carta los padres nos tienen que ayudar. Y ahí es donde yo, como secretaria de Educación del Estado de Tabasco, apelo a la comunidad de este estado que nos ayuden a que todos salgamos adelante. Y nosotros nos sumamos a este llamado. Quiero que cuenten con el nombre del canal y del medio. Yo estoy cierto que hago eco de lo que dice el licenciado José del Carmen Chabler Ruiz, nuestro guía, para sumarnos a esta tarea. Bueno, de hecho, el canal está sumado desde que empezó con esto de la clase a distancia y demás, y nos sumamos en todo lo que sea para hacer todos estos llamados. Bueno, vamos a hacer una pausa, es la última ya, se nos está acabando el programa. Leemos mensajes, mostramos esta carta y más. No se vayan. Yo les pedí a los padres de familia que de verdad hagan ese esfuerzo, se haga ese esfuerzo para regresar, que sea efectivamente seguro, que haya una participación y que, bueno, pues seremos muy respetuosos, eso sí, vamos a ser muy respetuosos como Secretaría de Educación Pública de la decisión que tomen los padres de familia y de las indicaciones que nos dé la Secretaría de Salud, porque son quienes nos pueden orientar de manera más precisa y clara sobre cómo podemos avanzar. Ya en la recta final de este programa, antes de irnos a comentarios, miren, nos trajo la Secretaría de Educación esto que es un decálogo para un sano retorno escolar. Lo voy a mostrar aquí para que nos explique rápido, maestra. Sí, ese decálogo tiene como propósito que vamos a pegarlo en todas las puertas de entrada a las escuelas, en donde tenemos 10 pasos que hay que cumplir desde la responsabilidad de los padres para llevar a los alumnos, pasarle el filtro, la sana distancia, el cubreboca obligatorio, utilizar el agua y el jabón que también nosotros debemos de proveerle, y además evitar todas actividades donde haya aglomeramiento de personas, utilizar los espacios abiertos de mayor manera y finalmente también debo decirle que tenemos como punto el apoyo a los maestros y a los alumnos en la situación socioemocional, porque eso también tenemos que ocuparnos. Bien, y entonces esto va a estar disponible para todo el mundo. Lo vamos a poner en las puertas de las escuelas. Claro, muy bien. Igual si nos dejan una copia de esta para que nosotros le estemos dando durísimo. Bueno, vámonos con mensajes. Buenas noches. En esta etapa de pandemia, la labor docente no tiene horario de trabajo, pero sí tenemos gastos de energía, internet, computadora, y el apoyo tanto del sindicato como de la Secretaría no ha sido el adecuado. ¿Qué le dicen a esta persona? Bueno, quiero expresar en este tema delicado
Nosotros estamos trabajando, de hecho ya la Secretaría de Educación ha instruido a la Subsecretaría de Planeación. Existe un fideicomiso de tecnologías. Definitivamente el recurso que en este momento se tiene sería insuficiente para poder dotar a cada uno de los trabajadores de la educación con un equipo tecnológico. Sin embargo, se está trabajando en ese tema. Bien. Octavio Mosqueda, supervisor de Comalcalco de preescolar. Felicidades a las autoridades por el esfuerzo. Una pregunta, hay escuelas con una infraestructura muy deficiente, sobre todo en techos y sanitarios. ¿Ahí qué va a pasar para garantizar lo que es la educación de los niños? Sí, te comentaba hace ratito que tenemos nosotros identificado más de 1.800 establecimientos que requieren intervención profunda, y de manera que si todo lo que estamos requiriendo lo estamos metiendo a ITIFE pero no hay recursos que nos alcance, entonces van en fila el apoyo. ¿Cómo van llegando? Sí. Aprovecho allí en ese tema para hacerle un llamado a las autoridades municipales. Sí. A cada entidad se le registra un presupuesto educativo, pero viene incluido en el ramo 33 también para los municipios la aportación para el rubro educativo, que cada uno de los ayuntamientos municipales pueda destinar ese recurso para darle el mantenimiento a la infraestructura de cada una de las escuelas que tenemos en nuestro estado. Solo te pongo como ejemplo. En el mes de agosto-septiembre del año pasado, en el municipio del Centro, se mandaron a pintar todas las escuelas del municipio del Centro. No ocurrió en ninguno de los otros municipios. Menciono también... ¿Fue de ahí de ese ramo? ¿De ahí salió? Del ramo 33 sí. Debe de ser. Porque la educación es concurrente. Exacto. Los municipios tienen participación. Comentarte también, como ejemplo, aquí lo que mencionamos todos de tener infraestructura adecuada, un regreso seguro a las aulas, no solo requiere de la higiene que se tenga dentro de cada plantel. Lo básico y lo fundamental que se está solicitando es que exista agua y jabón en las escuelas para mantener de manera rápida el lavado de manos. Pero como ejemplo te pongo, en una población de aquí del municipio del Centro, Luis Gil Pérez, en la escuela primaria Luis Gil Pérez, que tiene doble turno con una población de alumnos de más de 800 alumnos, no hay agua. Entonces, en el esquema de tenemos que regresar a clases, sí, pero un regreso seguro. Seguro para los niños, seguro para los trabajadores de la educación, pero también seguros para los que intervienen en el tema educativo, los padres de familia, los tutores. Claro. Eso es lo más delicado, y por eso en esa sensibilidad que todos tenemos y debemos de tener para el tema del regreso seguro a las aulas de todo el sector educativo, de niños, de padres y de maestros. Hay que tener muchísimo cuidado porque esto cuesta vidas. ¿Cuántas vidas han perdido? Nosotros tenemos identificado 241 personas, implica profesores, administrativos y todo, activos de la CETAP. 241 personas. 41 personas. Qué bárbaro, ni uno más. Por favor, ya no se debe morir nadie, de ninguna edad, de ningún sector, ni de nada. Hay que echarle ganas. El CAI 2, Francisca Reinés, no cuenta con un techado para llevar actividades al aire libre con niñas, niños que son desde lactantes, maternales y preescolares. Es el único CAI, dice, que no tiene un techado. Ya está tomando nota la secretaria. Los padres de la ranchería La Ceiba de Tamaulipas de las Sabanas les recuerdan y solicitan a la doctora Egla, secretaria de Educación del Estado, que en la telesecundaria Alberto Hernández García faltan 2 aulas escolares y se requieren para los grupos, dice. Bueno, ustedes estamos ya en últimos minutos, están ustedes, vamos contigo primero, Fred, sí. ¿Están detectando este tipo de necesidades para hacérselo llegar a las autoridades? Sí, tenemos muchas necesidades parecidas como esas y algunas un poquito más mayores. Y ya tocando este tema acerca del apoyo para las escuelas, quisiera no solamente hacerle un llamado, como lo comentaba la compañera, a los ayuntamientos, de acuerdo al artículo 16 de la Ley General de Educación, habla acerca de que sí pueden ayudarnos ellos en el mantenimiento de las escuelas para proveer de agua, de salud, de luz y de seguridad por parte de los ayuntamientos, pero también me gustaría hacer un llamado. Hazlo de una vez. Un llamado a todos los empresarios.
Recuerden que cualquier donación que puedan hacer para las escuelas de buen corazón, ustedes pueden deducirlo directamente de Hacienda o de impuestos, son deducibles de impuestos al 100%. Entonces yo le hago un llamado para que nos apoyen, para que podamos nosotros poder tener en condiciones las escuelas. Vamos a hacerlo por nuestros hijos, vamos a hacerlo por todos los niños de Tabasco, son parte de nosotros y me gustaría que sí nos apoyaran, no solamente las empresas, vamos a unirnos todos, vamos a unirnos los padres de familia, las autoridades y las empresas. Somos un equipo y la única manera de vencer a esta enfermedad es si nos unimos todos, entre todos y podemos cooperar de manera conjunta. Bien. Juan Pérez Hipólito, ¿cómo piensan controlar a los niños si ni en su casa hacen caso a los papás? Será un contagio masivo, piénsenlo. Es como si mandaras a un niño con un fósforo hacia la pólvora, dice Juan Pérez Hipólito, pero yo creo que sí se puede hacer el llamado y sí podemos todos meterle carne al asador, ¿no? José Atila. Lo primero que se tiene que hacer, doctor, es que los padres estén debidamente concientizados de que hay un cambio de normalidad, ¿no?, en la escuela. Sí. Es lo primero que se tiene que hacer, porque hay que recordar que la educación empieza en casa. Claro. ¿Sí? Y en la escuela se adquieren conocimientos. Entonces, aquí el llamado a los padres de familia es que asuman su responsabilidad en casa, pensando siempre en la salud y en la vida de sus hijos. ¿Sí? Y de ahí parte para lo que va a suceder en la escuela. ¿Sí? Entonces, yo creo que en la escuela el padre también tiene que estar muy allegado a la escuela para darle seguimiento a la situación que va a prevalecer con la nueva normalidad. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, tenemos que asumir la responsabilidad como padres de familia, en casa y en la escuela, para que haya resultados positivos. Positivos, como debe ser. Muchas gracias, José Atila. Me quedan menos de 2 minutos. Voy contigo hace unos 35 segundos y para que luego nos haga el favor de cerrar la secretaria, ¿va? ¿Algún consejo, un llamado que quieras hacer? Tenemos que ser resilientes, tenemos que ser empáticos. Si bien la salida de los grupos escolares nos mostró una resistencia, hoy de nueva cuenta el regresar también puede ser una resistencia. Pero es importante decir que vamos a reanudar nuestras actividades, pero no nos vamos a encontrar con el maestro de química, con el maestro de historia, con la directora del plantel que falleció. Todas esas emociones también tenemos que ser empáticos y resilientes. Lo mismo que nuestros niños, muchos de ellos habrán perdido a sus padres. Entonces el regreso a las aulas es inminente, pero tenemos que estar todos convencidos de que tiene que ser emocionalmente seguro también para el regreso. Para todos, finalmente. Señora secretaria, por favor. Pues la educación post-COVID la tenemos que construir todos. Así que en la CETAP nos estamos preparando para regresar precisamente a las clases con las medidas que corresponden y además en otras condiciones en las que, como bien lo dice María Elena, es vigilar todos, cuidarnos todos y ayudarnos todos. Y desde aquí, como secretaria de Educación, insisto a los consejos de participación comunitario, a las asociaciones de padres de familia, necesitamos de su solidaridad. Los maestros ya están en la tónica de que vamos a otra normalidad, pero todos necesitamos ayudarnos. Así que en educación queremos garantizarle a nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes que su educación la van a tener como un derecho humano que le corresponde. ¿Cuál debe y cómo debe? Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro lo que hasta ahora hemos hablado. Tenemos de verdad una infinidad de preguntas del público en el celular que nos hicieron llegar por el otro medio, que se las vamos a hacer llegar a nuestros invitados. Yo les quiero comprometer públicamente para que hagamos estos programas más seguidos, ¿les parece? En fechas próximas. Después de la vacunación volvemos a venir. Después de la vacunación, a ver qué nos espera. El tiempo que sea necesario, estamos a sus órdenes siempre. Muchas en gracias, este espacio, en radio y televisión, para difundir todo esto. ¿De acuerdo? Entonces nos vamos a ver pronto seguramente. Agradecemos en todo lo que vale a Egla, Freddy, María Elena y José Atila su presencia, pero sobre todo a ustedes, queridos amigos, que con sus comentarios y llamadas nos ayudan a hacer mejor televisión. En nombre de todo el equipo técnico de producción, yo soy Jorge de Dios.
Gracias, que tengan muy buena noche. Se repite el jueves, a las 9 de la noche.